Imagínate que tienes acceso a una fuente de dinero con tasas de interés increíblemente bajas y todo lo que necesitas hacer ahora es tomar ese dinero prestado, invertirlo en otro país donde las tasas sean mucho más altas y ver cómo se multiplican tus ganancias mientras duermes. Eso es un carry trade y es la estrategia que ha permitido a inversionistas sofisticados amasar fortunas consistentemente. Con la simple diferencia entre las tasas de interés, puedes generar un flujo de ingresos constante y sin complicaciones, hasta que aparecen las complicaciones. Un carry trade, aunque atractivo por su posibilidad de ganancia, conlleva riesgos significativos que pueden anular rápidamente los beneficios. Uno de los mayores riesgos es que su discurso de ventas peca de simplista, porque nunca menciona a su asesino silencioso, el riesgo cambiario. Como la estrategia implica pedir prestado en una moneda de baja tasa de interés, como el yen japonés, e invertirlo en una moneda con una tasa más alta, las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden afectar drásticamente las ganancias. Si la moneda en la que has invertido se devalúa frente a la moneda en la que pediste prestado, podrás terminar pagando mucho más cuando llegue el momento de devolver el préstamo, lo que puede resultar en grandes pérdidas. En términos simples, por no tener cuidado, inversionistas no sofisticados y querer ganar 3% en la diferencia entre las tasas de interés no toman en cuenta el riesgo cambiario y una moneda puede moverse hasta más del 20% en un año. Si este movimiento va en tu contra, te va a arruinar. Otro riesgo importante es la subida de las tasas de interés en la moneda donde pediste prestado. Si el país donde pediste prestado aumenta sus tasas de interés, los costos del préstamo pueden dispararse, afectando la rentabilidad de la posición. Además, cuando pasa esto y te ves obligado a cerrar la posición, no solo cierras tu crédito, cierras todas las inversiones en las que has estado usando el dinero prestado, por lo que puedes terminar en medio de una crisis de liquidez y un contagio que puede traer consecuencias más allá de la diferencia cambiaria. El ejemplo reciente del carry trade del yen japonés ilustra estos riesgos. Durante muchos años, inversionistas aprovecharon el yen japonés debido a sus bajas tasas de interés y lo usaron para financiar inversiones en monedas de economías emergentes con tasas mucho más altas. Sin embargo, en 2023 el yen comenzó a apreciarse debido a las expectativas de que el Banco de Japón podría subir las tasas de interés tras años de política monetaria expansiva. Al mismo tiempo, las economías emergentes enfrentaban problemas de inflación y debilitamiento de sus monedas, lo que provocó pérdidas significativas para quienes habían invertido a través del carry trade. Lo que inicialmente parecía una estrategia de dinero fácil, rápidamente se convirtió en un desastre financiero para aquellos que no lograron cubrirse adecuadamente frente a estos riesgos. Pero ¿cuáles son las repercusiones a nivel mundial y para el sistema financiero? ¿Existe alguna oportunidad de inversión que puedas aprovechar? Por cierto, si eres nuevo en el canal, me llamo Juan Javi, soy un asesor financiero independiente certificado y que ha ayudado a muchas personas con espíritu independiente, apasionadas por explorar verdades ocultas, también conocidas como teorías de conspiración, que les gusta ir en contra de la narrativa que nos están empujando y que quieren tener el control directo de su dinero a encontrar la autonomía y formas probadas y seguras de gestionar su futuro financiero, político y familiar. Mi objetivo es darte las soluciones que te permiten vivir de manera más libre y protegida o protegida de posibles manipulaciones externas. Y si eso es algo que te gusta o resuena contigo, considera suscribirte a mi canal para mantenernos en contacto. El final del carry trade conlleva implicaciones no solo para los japoneses. A nivel mundial, las consecuencias son una crisis de liquidez mientras los inversionistas cierran sus posiciones para saldar sus pérdidas en Japón. Pero todo comenzó cuando el Banco de Japón decidió reducir drásticamente las tasas de interés, llegando en 2016 a ponerlas incluso a niveles negativos. Después de años de crecimiento económico lento y su deflación persistente, el Banco de Japón buscaba incentivar a las empresas y a los consumidores a gastar más en lugar de ahorrar. La idea era que al hacer que los préstamos fueran extremadamente baratos, la economía podría reactivarse a través de un mayor consumo e inversión. Además, el Banco Central adoptó una política monetaria expansiva imprimiendo dinero y comprando grandes cantidades de bonos del gobierno japonés, lo que aumentó la liquidez y redujo el costo de los préstamos. En resumen, era extremadamente barato pedir prestado en yenes y esto creó el escenario perfecto para que se desenvolvieran el carry trade del yen japonés. Para añadir más confusión a la situación, nadie entendía por qué el índice Nikkei, que refleja el valor de las acciones más importantes de Japón, estaba llegando cerca de sus máximos históricos. La razón es simple pero no evidente. Cuando una moneda como el yen japonés pierde valor, los activos como las acciones suelen subir para compensar la pérdida de valor en la moneda. Esto se conoce como inflación de moneda, lo que significa que a medida que la moneda se deprecia, los activos que tienen valor internacional, como las acciones de grandes empresas japonesas, tienden a aumentar de precio porque se revalorizan para reflejar su valor internacional y no en su moneda local. El carry trade del yen funcionaba de la siguiente forma. Los inversionistas pedían prestado en yenes a tasas de interés casi nulas
y luego convertían ese dinero a otras monedas que ofrecían tasas de interés más altas, como el dólar australiano, el real brasileño o el peso mexicano. Durante un tiempo esta estrategia fue altamente lucrativa, ya que los inversionistas podían aprovechar la diferencia en las tasas de interés para obtener ganancias rápidas. Sin embargo, este modelo dependía de que las tasas en Japón permanecieran bajas y que el yen no se apreciara. A medida que las expectativas sobre posibles ajustes en la política del Banco de Japón cambiaron y otros factores como la inflación y la inestabilidad en los mercados emergentes entraron en juego, la burbuja del carry trade empezó a desinflarse, llevando a fuertes pérdidas para muchos inversionistas. La razón siempre es la falta de conocimiento en cómo funcionan los mercados de divisa. El carry trade del yen japonés, que se volvió muy popular en 2023 y la primera mitad de 2024, comenzó a desmoronarse debido a diferencias en las políticas monetarias de Japón y Estados Unidos. Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas de interés, el Banco de Japón mantenía las suyas bajas. Esto creó una oportunidad para los inversionistas que podían pedir prestado en yenes, pero ya no tenían que arriesgarse e irse a Brasil o a México para invertir. Ahora podían invertir en el mercado más seguro del mundo, Estados Unidos, y tener muy buenos rendimientos. La salida de dinero de Japón empujó el yen a la baja, lo que creó la ilusión de que las empresas japonesas tenían ganancias mayores cuando en realidad solo era la inflación de la moneda. En otras palabras, aunque parecía que estas empresas japonesas estaban ganando más, en realidad no estaban expandiendo sus negocios, solo se beneficiaban de la caída del yen y esto atrajo a más inversionistas extranjeros al mercado de acciones japonés. El problema surgió cuando muchos traders hicieron grandes apuestas en que el yen seguiría depreciándose. Según datos de la Comisión de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, había un exceso de inversionistas apostando en contra del yen. Paradójicamente, estas apuestas en contra fueron el combustible que hizo que el yen comenzara a apreciarse. Esto es lo que pasa cuando todo el mundo está al mismo lado de una inversión. El mercado se mueve hacia el otro lado y con el fortalecimiento del yen, estos traders tuvieron que cerrar sus posiciones para cubrir sus pérdidas y esto impulsó todavía más la subida del yen. Como el movimiento en el mercado japonés era por la inflación en la moneda, cuando el yen se apreció, el mercado de valores de Japón se desplomó. Empresas que habían sido muy populares entre los inversionistas, como Tokyo Electron, vieron una caída dramática en sus acciones, perdiendo hasta un 18% en un solo día. El colapso del carry trade del yen llevó a una liquidación masiva de estas posiciones apalancadas, desestabilizando el mercado financiero japonés, pero no solo. Como mencioné anteriormente, cerrar una posición en un carry trade va más allá de solo cerrar tu línea de crédito. Por lo general, para pagar esa línea de crédito, tienes que cerrar todas las posiciones que abriste con ese préstamo y ahí es cuando empieza a haber un contagio a nivel mundial. Imagínate que eres un inversionista que pidió prestado en Japón e invertiste en el índice IPC de México, que representa el valor de las acciones más importantes de México. Para poder pagar tus deudas en Japón, debes liquidar tu posición en México y eso crea una fuga de capital de México causando la caída del precio de las acciones en México. Todo para poder llevarte ese dinero de vuelta a Japón y saldar tus deudas. Por eso, el carry trade del yen japonés ha moldeado los mercados globales. Las tasas de interés negativas fueron el inicio de la espiral de la muerte no solo para Japón. El problema es que las tasas negativas son un gran riesgo para la economía global porque distorsionan los mercados financieros y incentivan el ahorro. El gobierno se atravesó a todas las personas que pensaron que si confiaban en el gobierno y ahorraban parte de su dinero en una pensión, iban a tener sus vidas arregladas. Con tasas negativas, los gobiernos han castigado y traicionado a todas estas personas. En el caso de Japón, la adopción de tasas negativas no solo ha arruinado a los ahorradores, también ha llevado a la destrucción de sus mercados de deuda y el Banco Central tuvo que intervenir para financiar al gobierno imprimiendo dinero para comprar la deuda que nadie quería comprar a tasas ridículas. Desde 2008, el Banco de Japón registró un aumento de cientos de billones de yenes y el Banco Central ahora es dueño de más de la mitad de la deuda del gobierno. De hecho, en un episodio más surreal que vivió en Cuautitlán Izcalli, un día después de haber comprado prácticamente toda la colocación de deuda del gobierno japonés, el Banco Central salió a presumirlo como si fuera algo bueno. Lo que pasa es que la crisis surge cuando los gobiernos, que son los que han sido subsidiados desde 2008, no encuentran oferta para sus deudas. Esto hace que las tasas tengan que subir a un ritmo rápido para encontrar inversionistas. Con rendimientos mínimos o incluso negativos, los inversionistas se ven desmotivados a adquirir bonos gubernamentales, lo que dificulta el financiamiento del gobierno y altera la estabilidad financiera. Lo peor es que todas estas políticas monetarias expansivas implementadas por el Banco de Japón no lograron estimular la economía ni generar inflación significativa. Tuvo que llegar la pandemia para que por fin sus políticas dieran resultados. En 2024, el Banco de Japón finalmente ha abandonado su experimento fallido de tasas de interés negativas.
Una idea que surgió de académicos que siguen ciegamente las teorías económicas de Keynes sin tener un gramo de experiencia operando en los mercados financieros. Solo les tomó 17 años darse cuenta que las tasas de interés negativas son un cáncer para el sistema financiero. Esta acción desató el carry trade del yen y ahora hay un contagio en forma de una crisis de liquidez que afecta al planeta entero. En otras palabras, un yen fuerte significa que los inversionistas tienen que cerrar posiciones extranjeras para pagar sus deudas en casa. Eso debilita el precio de los activos, especialmente en Europa, donde cometieron el mismo error de bajar las tasas de interés a negativo y donde las tensiones bélicas siguen aumentando. En el largo plazo, la perspectiva para Japón no es prometedora. Por un lado, junto con Europa, son las dos piezas de dominó que pueden desatar la crisis en la deuda soberana a nivel mundial. Por otro lado, si tomamos el yen como referencia, el panorama tampoco es muy prometedor. La posibilidad de una pérdida de valor con respecto al dólar no puede ser descartada todavía. Para el detonador, muy probablemente sea la guerra. Desafortunadamente para Japón, las preocupaciones de una guerra en el horizonte son reales. Además del empuje de los gobiernos para crear una guerra mundial para tener una excusa para incumplir con el pago de sus deudas, los rencores históricos en la región siguen vivos. Los chinos no han olvidado las acciones de los japoneses durante su ocupación y si llegara a explotar un conflicto, podría ser que la guerra en el este de Europa parezca una pelea de almohada. Y esa no es la única preocupación. El 3 de octubre de 2022, Corea del Norte lanzó un misil balístico que voló sobre Japón disparando las alarmas del país y que obligó a que el gobierno japonés emitiera una alerta de emergencia a sus ciudadanos y les recomendara que buscaran refugio. No hay que ser un genio para saber que el lanzamiento elevó las tensiones en la región. Puntualmente hablando del pronóstico del yen, el afamado pronosticador Martin Armstrong nos dice: necesitamos que 2024 cierre por encima de 147. Entonces la resistencia se formará entre 246 y 260. Parece ser una guerra en el horizonte. Una vez superado el nivel de 262, esto apunta a 363 para cuando lleguemos a 2032. El carry trade del yen japonés ha tenido un impacto significativo en los mercados globales. Este fenómeno comenzó cuando el Banco de Japón implementó tasas de interés extremadamente bajas, incluso negativas, en un intento por estimular la economía. Esto creó una oportunidad para los inversionistas, quienes podían pedir prestado en yenes a tasa baja e invertir en monedas con tasas más altas, como en el dólar australiano o el peso mexicano. Sin embargo, esta estrategia conllevaba riesgos importantes. Cuando las expectativas sobre la política monetaria japonesa cambiaron y otros factores económicos entraron en juego, el carry trade comenzó a desmoronarse. La apreciación del yen obligó a muchos inversionistas a cerrar sus posiciones, lo que desencadenó una crisis de liquidez que se extendió más allá de Japón, afectando a mercados globales. El principal aprendizaje de esta situación es la importancia de comprender los riesgos asociados con estrategias de inversión aparentemente lucrativas. Además, resalta cómo las políticas monetarias no convencionales pueden tener consecuencias imprevistas a largo plazo, afectando no solo a la economía doméstica, sino también a los mercados financieros internacionales. Es crucial que entiendas bien la situación actual de los mercados financieros para no quedarte atrapado o atrapada en una situación peligrosa y dejándote vulnerable a pérdidas financieras sustanciales justo cuando más necesitas estabilidad. Si te gustó este video y quieres saber más de estos temas, dale me gusta, suscríbete al canal, checa los links en la descripción para obtener más recursos gratis y preparar tu planeación financiera. Y recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Nos vemos en el próximo video.